Este es el jefe de la mafia negra que genera 50 millones de dólares cada día a través de su imperio intocable. Y así es como ni siquiera los presidentes federales han logrado desmantelar su operación, que abarca 3 continentes. Su riqueza se acumula más rápido que el PIB de la mayoría de los países, fluyendo por canales tan sofisticados que las agencias de inteligencia solo pueden observar cómo miles de millones se desvanecen en humo digital. Las cifras que respaldan su imperio diario te dejarán atónito, pero lo más impactante es que es solo la punta de un iceberg donde las fortunas criminales eclipsan los presupuestos de naciones enteras. Y su historia es solo el comienzo de un mundo donde el dinero no solo habla, sino que grita. Número 4. El imperio intocable. Frank Lucas Jr. heredó más que solo el apellido de su padre. Heredó una trayectoria criminal que lo convertiría en la figura negra más rica del crimen organizado de la historia moderna. Mientras su legendario padre, Frank Lucas Sr., contrabandeaba heroína en ataúdes durante la guerra de Vietnam, Frank Jr. transformó esa base en algo que la DEA considera financieramente intocable. Esto no fue solo una evolución, sino una reinvención completa de cómo el crimen organizado podía operar en la era digital. Su imperio opera como una corporación de la lista Fortune 500, excepto que cada producto destruye vidas y cada margen de beneficio se basa en la violencia. La cifra de 50 millones diarios no es una exageración, sino conservadora. Las escuchas telefónicas federales interceptaron conversaciones en las que Lucas Jr. hablaba con naturalidad de mover 5 a 0 dólares diarios a través de su red, un código que los investigadores tardaron meses en descifrar. Cuando finalmente entendieron que se refería a 50 millones de dólares cada 24 horas, el líder del grupo de trabajo, según se informa, arrojó su taza de café contra la pared y solicitó su reasignación inmediata a otro caso. La realidad matemática de la riqueza de Lucas Jr. quebró a los agentes veteranos que creían haber visto todo lo que el narcotráfico podía ofrecer. Sus ingresos diarios superan el PIB de 17 países. Para ponerlo en perspectiva, su organización genera más dinero en una semana que la mayoría de las empresas de la lista Fortune 500 en un trimestre completo. Esto no se trata solo de tráfico de drogas, sino de una guerra económica contra las comunidades estadounidenses. El dinero fluye a través de plataformas de intercambio de criptomonedas en Estonia, inversiones inmobiliarias en 12 ciudades estadounidenses y cuentas en el extranjero en países que se especializan en la amnesia financiera. Lucas Jr. posee 17 negocios legítimos que funcionan como lavadoras industriales para el dinero del narcotráfico, incluyendo una cadena de concesionarios de autos de lujo donde una sola transacción puede liquidar 10 millones de dólares. Los concesionarios venden Ferraris, Lamborghinis y Bugattis a clientes que, sin saberlo, compran vehículos con financiación fraudulenta. Sus contadores, sí, contrata a contadores públicos certificados con títulos avanzados, tratan el dinero fraudulento como si fuera el pago de dividendos de inversiones de primera línea. Estos profesionales financieros trabajan en oficinas con aire acondicionado, con seguro médico y planes de jubilación, optimizando los márgenes de beneficio para asesinatos mientras presentan informes trimestrales que harían llorar de envidia a los analistas de Wall Street. La surrealista normalidad de la delincuencia corporativa y la violencia callejera crea una organización que opera con la eficiencia de una hoja de cálculo y con planes de asesinatos. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente intocable: protección política que se extiende desde los ayuntamientos hasta las agencias federales. Lucas Jr. aprendió de los errores ostentosos de su padre, que atrajeron la atención no deseada de las fuerzas del orden. En lugar de ostentar su riqueza con abrigos de bisón y joyas con incrustaciones de diamantes, se convirtió en un sofisticado inversor político. Los registros de contribuciones de campaña muestran donaciones por un total de 2,3 millones de dólares a varios candidatos durante la última década, todas canalizadas a través de empresas fantasma y comités de acción política que hacen que los investigadores de financiación de campañas se sientan como si estuvieran persiguiendo fantasmas en laberintos burocráticos. Cuando los agentes federales se acercan demasiado a sus operaciones, se realizan llamadas telefónicas desde oficinas decoradas con banderas estadounidenses. Las investigaciones se reasignan misteriosamente a agentes que repentinamente desarrollan otras prioridades, y la evidencia desaparece de instalaciones de almacenamiento seguro que requieren tarjetas de acceso y contraseñas biométricas. La corrupción se extiende más allá del simple soborno y se extiende a la captura institucional sistemática que garantiza la protección independientemente de los resultados electorales. Sus operaciones diarias abarcan desde operaciones de contrabando en Los Ángeles hasta centros de distribución en Nueva York, con redes logísticas que hacen que la cadena de suministro de Amazon parezca primitiva en comparación. Pero a diferencia de las entregas legales de Amazon, los paquetes de Lucas Jr. contienen la muerte en polvo, y los retrasos en los envíos resultan en tortura en lugar de quejas de servicio al cliente. Su organización emplea a más de 3.000 personas en operaciones legales e ilegales, creando un ecosistema donde los graduados de MBA de Harvard, sin saberlo, optimizan los márgenes de ganancia de los homicidios. El exagente del fiscal del distrito Marcus Thompson,
quien pasó 5 años intentando construir un caso contra Lucas Jr., lo describió como perseguir a un fantasma que deja huellas de 50 millones de dólares, pero nunca aparece. La metáfora del fantasma es acertada. Lucas Jr. no ha sido fotografiado en público desde 2019, pero su imperio sigue expandiéndose como un cáncer que se alimenta del insaciable apetito por las drogas de Estados Unidos, mientras corrompe todas las instituciones diseñadas para detenerlo. Lo más devastador no es solo el dinero ni la corrupción política. Así es como construye riqueza generacional mediante la violencia sistemática. Sus hijos asisten a escuelas privadas de élite en Suiza, completamente aislados de la destrucción que representan sus fondos fiduciarios. Mientras familias en Detroit y Baltimore entierran a víctimas de sobredosis y asisten a los funerales de adolescentes asesinados en la guerra contra las drogas, los hijos de Lucas Jr. estudian latín y filosofía en instituciones que cuestan más al año de lo que la mayoría de los estadounidenses ganan en toda su vida. Sus gastos de seguridad personal superan los presupuestos de defensa de naciones pequeñas. Los informes de inteligencia describen una red de protección que incluye ex-SEALs de la Marina, especialistas en vigilancia electrónica y sistemas de comunicación que rivalizan con las instalaciones de la NSA. Vive en propiedades que superan el patrimonio neto de la mayoría de las personas, rodeado de lujos financiados por la crisis de adicciones en Estados Unidos, mientras mantiene una seguridad operativa que lo hace casi imposible de localizar o procesar. Las autoridades federales estiman su patrimonio neto total en $800 millones, lo que lo convierte en un empresario más rico que el 60% de los directores ejecutivos de la lista Fortune 500. Sin embargo, a diferencia de los multimillonarios legítimos que generan empleo y crecimiento económico, cada dólar de su imperio representa la vida destruida de alguien, el futuro destrozado de una familia, el descenso de una comunidad al infierno químico. Los 50 millones diarios no son solo ingresos, sino una cuenta regresiva para la próxima sobredosis, la próxima guerra de pandillas, el próximo vecindario que descubre con qué rapidez la esperanza puede convertirse en polvo y desesperación. Pero lo que hace que la historia de Lucas Jr. sea realmente aterradora no son solo las cifras, sino la perfección con la que su imperio demuestra que, en Estados Unidos, con suficiente dinero se puede comprar inmunidad ante cualquier ley, protección ante cualquier investigación y aislamiento ante cualquier consecuencia. Su éxito no se debe solo a un emprendimiento criminal, sino a la prueba de que el sistema diseñado para proteger a los ciudadanos puede comprarse, corromperse y convertirse en un arma contra quienes se supone que debe servir. Pero los miles de millones estadounidenses de Lucas Jr. no eran nada comparados con el fantasma que controló Sicilia durante 3 décadas sin que nadie siquiera conociera su rostro. Número 3. El fantasma de Sicilia. Matteo Messina Denaro perfeccionó su invisibilidad mientras construía un imperio de $5.000 millones que lo convirtió en el jefe de la mafia más poderoso de la historia europea. Durante 30 años, vivió como un fantasma, controlando el submundo de Sicilia mientras las agencias internacionales de seguridad ni siquiera podían confirmar su vida. Tras su captura en enero de 2023, los investigadores descubrieron redes financieras que se extendían por continentes, como una constelación criminal que operaba en completa oscuridad. Su organización controlaba el 60% de la cocaína que entraba en Europa por los puertos del Mediterráneo, generando aproximadamente 400 millones de euros mensuales mientras él seguía existiendo como humo digital. No solo traficaban drogas, sino que controlaban la infraestructura por completo: funcionarios portuarios en Nápoles, agentes de aduanas en Malta, ejecutivos navieros en Marsella, todos alimentando a un hombre que se había convertido en leyenda sin siquiera presentarse ante el mundo que lo perseguía. Lo que hizo que la riqueza de Denaro fuera realmente asombrosa fue su diversificación sistemática, que impresionaría a los analistas de Wall Street. Las constructoras consiguieron contratos gubernamentales mediante la intimidación estratégica, los proyectos de energía renovable blanquearon dinero del narcotráfico mediante inversiones verdes legítimas, y las empresas agrícolas emplearon a miles de trabajadores legítimos, a la vez que funcionaban como operaciones perfectas de lavado de dinero. Sus negocios legítimos crearon un ecosistema económico donde 40,000 familias alimentaron a sus hijos con salarios pagados con dinero manchado de sangre. El detalle más escalofriante que descubrieron los investigadores es que Denaro vivió cómodamente entre sus víctimas durante décadas, ocultándose a plena vista mientras acumulaba riqueza mediante el terror sistemático. Cuando las autoridades lo arrestaron en una clínica privada de Palermo, los vecinos expresaron su sincera conmoción. Había estado recibiendo tratamiento contra el cáncer bajo una identidad falsa, charlando con otros pacientes sobre la recuperación y la esperanza, leyendo periódicos con sus propios carteles de búsqueda y comentando el tiempo con personas cuyos familiares había ordenado asesinar. Su captura reveló una sofisticación financiera que avergonzó a las instituciones bancarias europeas.
propiedades valoradas en 800 millones de euros registradas bajo alias que habían engañado a las bases de datos gubernamentales durante décadas, monederos de criptomonedas que generaban automáticamente nuevas direcciones para evitar ser detectados, y colecciones de arte que incluían piezas robadas de museos en la década de 1980, pero que de alguna manera adquirieron documentación legítima que satisfizo a los expertos de las casas de subastas y a los investigadores de seguros. Si Denaro era intocable gracias a su invisibilidad, Ismael El Mayo Zambada hizo de la elusividad una forma de arte que generó 15.000 millones de dólares sin pasar un solo día en prisión. Número 2. Los 1.000 millones de El Mayo. Ismael El Mayo Zambada García construyó un imperio del narcotráfico de 15.000 millones de dólares y logró lo que todo criminal sueña. Nunca pasó un día en prisión a pesar de ser el fugitivo más buscado del mundo. A sus 75 años, sigue siendo el último de los patriarcas de los cárteles de la vieja escuela de México, un hombre cuya riqueza fluye como los ríos de las montañas de su natal Sinaloa. Constante, poderoso e inexpugnable. Sus operaciones diarias hacen que los 50 millones de Frank Lucas Jr. parezcan calderilla en una economía criminal que opera a una escala completamente diferente. La inteligencia de la DEA estima que la facción zambada del cártel de Sinaloa mueve aproximadamente 80 millones de dólares en narcóticos diariamente a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero ese es el valor al por mayor antes de que el margen de beneficio a nivel de calle multiplique las ganancias exponencialmente. Para cuando su cocaína, heroína y fentanilo llegan a los consumidores estadounidenses a través de redes de distribución que abarcan desde Seattle hasta Miami, las ganancias diarias superan los 200 millones de dólares. El Mayo no solo contrabandea drogas, sino que controla toda la cadena de suministro con una integración vertical que haría llorar de envidia a los ejecutivos de las empresas Fortune 500. Desde los campos de amapola afgana hasta los laboratorios de procesamiento colombianos y los centros de distribución de Chicago, cada paso genera ganancias, eliminando a los intermediarios que tradicionalmente cobraban porcentajes. A diferencia de los narcos ostentosos que construyen palacios de oro para atraer la atención de las fuerzas del orden, El Mayo invirtió miles de millones en la economía legítima de México con precisión estratégica. Su dinero fluye a través de ranchos ganaderos que abastecen de carne a las principales cadenas de supermercados, cooperativas agrícolas que alimentan a millones de familias y constructoras que construyen hospitales y escuelas donde los niños aprenden y los pacientes se recuperan. Su ingenio reside en estrategias de inversión política que garantizan la protección independientemente de los resultados electorales. No compra a políticos individuales con pagos burdos. Invierte en movimientos políticos enteros, donando cientos de millones a todo el espectro político mexicano mediante redes tan sofisticadas que los beneficiarios a menudo no se dan cuenta de que sus campañas se financian parcialmente con dinero del narcotráfico. Cuando cambian los presidentes, la influencia del Mayo se mantiene constante, fluyendo por los canales burocráticos como el agua que llega al nivel más bajo. El coste humano de su imperio supera la imaginación. Los datos de los 500 vinculan directamente sus redes de fentanilo con más de 70.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos solo en 2022, lo que hace que su organización sea responsable de más bajas estadounidenses que la mayoría de las guerras extranjeras, mientras que sus cuentas bancarias acumulan intereses a un ritmo mayor al que las morgues pueden procesar los cadáveres. Pero los miles de millones mexicanos del Mayo palidecen al lado del hombre que compró una ciudad entera en India y convirtió el terrorismo en la franquicia más rentable del mundo. Número 1. El rey de las sombras de Mumbai. Dawood Ibrahim Kaskar no solo construyó un imperio criminal. Compró una ciudad, corrompió una nación y transformó el terrorismo en un modelo de negocio de 6.700 millones de dólares que opera como una corporación multinacional con planes de asesinatos en lugar de informes trimestrales. Su riqueza fluye por las venas económicas de Mumbai como sangre envenenada, financiando todo, desde películas de Bollywood hasta terrorismo internacional, mientras vive en un palacio pakistaní protegido por los servicios de inteligencia. Los atentados de Bombay de 1993 no fueron solo terrorismo, sino la violenta salida a bolsa de Dawood, su sangriento anuncio de que había trascendido el crimen organizado tradicional para convertirse en algo mucho más peligroso e infinitamente más rentable. Esas explosiones coordinadas mataron a 257 personas inocentes e hirieron a más de 1.400, pero también demostraron una capacidad organizativa que impresionó incluso a sus enemigos, creando redes financieras que se convirtieron en el modelo de la financiación del terrorismo moderna, copiada por organizaciones de todo el mundo. Su organización controla aproximadamente el 40% del tráfico de heroína entre Afganistán y los mercados europeos, generando aproximadamente 60 millones de dólares diarios en ganancias netas, mientras las tasas de adicción aumentan y las salas de urgencia se desbordan. Pero las drogas representan solo una fuente de ingresos en un conglomerado criminal que incluye el tráfico de armas, que genera cientos de millones al año, operaciones de falsificación de moneda que desestabilizan las economías,
redes de tráfico de personas que destruyen miles de vidas y lo que las agencias de inteligencia llaman servicios políticos. Asesinatos, atentados y campañas de intimidación vendidas al mejor postor como servicios de consultoría para la violencia sistemática. Sus inversiones legítimas parecen la cartera de un multimillonario de Forbes, salvo que cada dólar se originó en el derramamiento de sangre y cada margen de beneficio representa vidas destruidas. Pero esto es lo que hace a Davod verdaderamente aterrador. Opera con la protección del Estado pakistaní, que lo trata como un activo estratégico en lugar de como un criminal internacional. Su complejo en Karachi cuenta con sistemas de seguridad de nivel militar financiados por los contribuyentes, y las autoridades pakistaníes rechazan repetidamente las solicitudes de extradición de la India, alegando que no pueden localizar a un hombre cuya dirección las agencias de inteligencia conocen con precisión. La fortaleza de Ibrahim parecía impenetrable hasta que conoces al mafioso al que incluso el FBI considera su mayor amenaza, cuyos planes de $10.000 millones hacen que la física nuclear parezca simple.